amigos, un tremendo hiper mega recontrasaludazo de Cusatón. Algunos al parecer no les gusta cómo comienzo mis videos, dicen que no tiene seriedad. Bueno, vamos a ver si este video no va a tener seriedad. Ok amigos, recordemos que en mi video pasado algunos parecieron no estar muy de acuerdo. Según ellos, Jesús era israelita, era hebreo y debía llamarse como hebreo, Yahshua, y no Jesús, porque Jesús según ellos no es de Latinoamérica o de España, sino que es de Israel. Amigos, Jesús no es de Israel tampoco. Jesús nació en el cielo, así que Jesús tampoco es de Israel. Y bueno amigos, para darle inicio a este video vamos a hablar de la Trinidad y vamos a hacer otro video explicando por qué la Trinidad es una gran confusión y explicando cosas que parecemos creer y entender, pero que es clarísimo que no logramos entender aún a raíz de los comentarios de mi último video. Y si ustedes se ponen a mirar mi canal, se darán cuenta que Cusatón es el que más videos ha hecho explicando que la Trinidad no existe. He dado pruebas por un lado y por el otro con muchísimos versículos bíblicos, desbancando toda extraña teoría que pruebe la Trinidad. Y he probado irrefutablemente que la Trinidad no existe. Yo creo que este es como el séptimo video, ¿ok? No los he contado, pero creo que debemos ir por ahí. Voy a tratar de hacer una lista para que puedan ir viendo video tras video. Porque muchas personas ven un video como este, donde pruebo que la Trinidad no existe, y salen a refutarme con versículos que supuestamente prueban la Trinidad, los cuales ya he demostrado que no solo no prueban la Trinidad, sino que la refutan, como Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, entre otros. Y bueno amigos, entonces antes de tú poner uno de esos versículos como que Jesús enviará otro consolador, etcétera, recuerda que ya yo refuté esos versículos y no significan en lo absoluto que la Trinidad exista. Entonces, antes de poner el versículo, por favor, cerciórate viendo los otros videos, porque ya los refuté y nadie ha podido refutarme en esos videos. Sin embargo, me faltaba dar una prueba de que Jesús fue hijo de Dios desde siempre, y no solo al nacer en la tierra, en Israel, como dicen algunos. Entonces, como me hacía falta dar prueba de eso, en este video voy también a derribar ese falso mito de que Jesús se hizo hijo de Dios en la tierra, naciendo en Israel. No sin antes hacer un recuento, por supuesto, de qué es la Trinidad, porque recordemos que ni siquiera aquellos que creen en la Trinidad entienden a la Trinidad, y ellos de su propia boca declaran que es algo inentendible y que eso es lo que Dios quiso, que nadie entendiera quién es o qué es Dios. Entonces recordemos que según la Iglesia Católica, ellos creen en un solo Dios, pero que se manifiesta en tres personas distintas según convenga la situación. Algo así como un actor de novela, el cual según el evento, la novela, la obra, actúa de una manera distinta. Se manifiesta en algunas ocasiones como Padre, otras veces como Hijo y otras veces como Espíritu Santo. Pero también por otro lado tenemos a la bailarina y muy desbocada Iglesia Evangélica, la cual tampoco quiere aceptar que ella sí cree también en la Trinidad Católica, sino que muy contradictoriamente dice que ella cree es en tres dioses separados uno del otro, Padre, Hijo y Espíritu, que no son un solo Dios, sino que son tres dioses independientes y separados, y que Jesús no pudo nunca haber sido hijo de Dios antes de entrar en la tierra, porque eso implicaría que Jesús no fuera Dios, y que inclusive haría que Jesús hubiera tenido un principio, para lo cual la Iglesia Evangélica declara que ella cree en tres dioses, y que por tanto Jesús no pudo haber tenido un principio.
Por lo cual, amigos, según la Iglesia evangélica, Jesús solo se convirtió en Hijo de Dios al ser engendrado por María. Por lo cual, sin María, Jesús jamás pudiera haber sido Hijo de Dios. Por la gracia de María, Jesús se convirtió en Hijo de Dios, porque antes de Jesús venir a la tierra, Él no era Hijo de Dios, sino que era un Dios más en este grupo de dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesús, como segundo Dios en este grupo de dioses, solo se convierte en Hijo al nacer de María o inclusive al ser bautizado por Juan el Bautista. Ok, pero bueno, así son los evangélicos al fin de cuentas y todo fanático. No les gusta reconocer sus contradicciones, no quieren reconocer que al fin de cuentas están creyendo en la Trinidad Católica. Pero bueno, vamos a probar que Jesús sí era Hijo de Dios antes de venir a la tierra y que no fue en la tierra que se convirtió en Hijo de Dios. Ok, por lo tanto es muy importante este video y ustedes van a recibir una bendición muy grande al ver este video completo. Va a ser un tremendo video para que lo debatas con tu líder religioso. Y recuerda que si tu líder religioso se molesta cuando quieras debatirlo, esa es una señal clarísima de posesión demoníaca, ¿ok? Cuando tus preguntas y tus doctrinas causen molestia en tus compañeros de iglesia o en tu pastor o líder religioso, es señal clarísima que están poseídos por el demonio, amigos, pero eso es tema de otro video. Leamos entonces en Juan capítulo 16 versículo 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Este pequeño versículo nos revela perfectamente que Jesús era Hijo de Dios antes de entrar al mundo, porque Jesús no dijo salí del Dios, sino que dice salí del Padre. Tampoco dijo que salió de la Trinidad ni del grupo de dioses, ¿ok? Pero además Jesús está narrando esto de forma cronológica, ¿ok? Dice primero, salí del Padre; segundo, he venido al mundo; tercero, otra vez dejo al mundo; y cuarto, de nuevo voy al Padre. Y de nuevo leemos lo que dijo Jesús en Juan capítulo 5 versículo 37. Y el que me envió, el Padre, Él dio testimonio de mí. Ni nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer. Y yo me pregunto, ¿quién envió a Jesús? Porque Él mismo está declarando que lo envió el Padre. Pero además Él mismo declara que nadie ha visto al Padre, ni siquiera han escuchado su voz, lo cual nos deja ver que solo el Hijo conoce al Padre, mostrándonos una clara relación entre Padre e Hijo, la cual es obviamente previa al nacimiento de Jesús en la tierra o a su bautizo en la tierra. Luego leemos en Mateo capítulo 11 versículo 27. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. De nuevo en este versículo, Jesús nos dice que nadie conoció al Padre. Aquí Jesús está hablando en pasado, por lo que no es de repente una revelación que tiene Jesús en la tierra como Hijo de Dios, el cual ahora está en comunión con el Padre como Hijo, sino que antes Jesús ya conocía al Padre, lo cual quiere decir que era su Hijo, cosa que ningún ser humano hasta ese momento podía decir, porque nadie conocía al Padre, ¿ok? Solamente a través del Hijo conocemos al Padre. Nosotros ahora conocemos al Padre porque Jesús actuó tal y como actuaría el Padre. Luego leemos en Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigos, si nosotros creemos que Jesús se hizo Hijo de Dios
en la carne, es decir, al nacer de María o estando aquí en la tierra. Vemos que aquí no se podría manifestar ese gran amor de Dios al entregar a su Hijo por nosotros. Entonces, las mismas palabras de Cristo estarían rechazando el sacrificio que Él mismo hizo. Recordemos cuando Él dijo en Juan capítulo 6, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Entendamos que si nosotros pensamos que Jesús se hizo Hijo de Dios en la carne, estamos cometiendo un gran error, porque recordemos que la carne para nada aprovecha. Si pensamos que Dios entregó a su Hijo por nuestros pecados, pero como Hijo en la carne, estamos cometiendo un tremendo error. Dios entregó a su Hijo, pero a su Hijo en espíritu, el cual se convirtió en carne, y esta entrega de Dios fue completamente real. Jesús asumió un riesgo grandísimo y el Padre asumió un riesgo grandísimo también en el evento de que tal vez Jesús fuera vencido por el diablo. Afortunadamente esto nunca ocurrió. Pero tenemos que entender que esto no sucedió de una forma esotérica. Es decir, Jesús en realidad como Hijo de Dios se entregó por nuestros pecados y el Padre entregó a su Hijo. Y no fue que solamente esto sucedió en la carne, esto sucedió también en el Espíritu, ¿ok? Leamos entonces en Hebreos capítulo 1, versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la redondez de la tierra, dice, y adórenlo todos los ángeles de Dios. Entendamos algo, amigos, miremos esta pregunta. ¿Cuándo le dijo Dios a Jesús, mi hijo eres tú? ¿O yo te he engendrado? ¿Cuándo se lo dijo? ¿Antes de Jesús venir a la tierra o mientras Jesús estuvo en la tierra? Es decir, ¿engendró Dios a Jesús antes de que Jesús vino a la tierra o solo lo hizo a través de María? La respuesta es tan simple que en el mismo versículo se nos da la respuesta. Dios dice a Jesús, mi hijo eres tú en el cielo, antes de venir a la tierra. Porque luego dice, y otra vez. Entonces se lo vuelve a decir, pero ahora introduciendo al primogénito en la redondez de la tierra. Y dice, adórenlo todos los ángeles. Así que claramente se nos está mostrando en este versículo que hubieron dos ocasiones en que Jesús fue declarado Hijo de Dios. Una en el cielo, cuando se le dice, mi hijo eres tú, y otra vez dentro de la tierra, cuando se le dice, adórenlo todos los ángeles. Pero además, quien entra a la redondez de la tierra es el primogénito de Dios, por lo cual entendemos que Jesús ya era primogénito desde antes del inicio del mundo y no se hizo primogénito en el mundo. Amigos, leamos lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amigos, entendamos algo. Dios sabe todas las cosas desde el principio. Él ya sabía quiénes serían hechos hermanos de su Hijo, los que son conforme a la imagen de su Hijo. Son ellos los hermanos de su Hijo. Por lo cual, en este versículo, en Romanos 8:29, se nos muestra que Dios ya sabía desde el principio quiénes estarían de acuerdo a la imagen de su Hijo, porque Él de antemano lo conocía y los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y está clarísimo entonces que Jesús era Hijo de Dios antes del inicio del mundo. Ahora, otro asunto que nos prueba que Jesús era Hijo de Dios es Juan capítulo 1 versículo 12. Mas todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí
tenemos claramente, amigos, que si queremos ser hijos de Dios, solo podremos ser hijos de Dios si somos engendrados de Dios y no engendrados ni de sangre ni de carne. Entonces, hagámonos esta pregunta: ¿cómo podría Dios pretender que Jesús, su Hijo, sea declarado Hijo de Dios al ser engendrado de carne y sangre? Eso sería una tremenda contradicción. Es decir, Jesús se vuelve Hijo de Dios al ser hecho de carne y sangre, pero nosotros no podemos ser llamados hijos de Dios porque somos engendrados en carne y sangre. Y resulta que nosotros tenemos que nacer en el Espíritu. Esto sería una tremenda injusticia de parte de Dios, y sabemos que no hay injusticia en Dios y que Dios es justo, por lo cual nuestro hermano mayor volvió a nacer de Dios otra vez, pero él ya era hijo de Dios. Como ya dijimos, cuando nació del Espíritu otra vez, diciendo Dios en Mateo capítulo 3 versículo 17, y hubo una gran voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Asimismo, amigos, nosotros también debemos nacer en espíritu para ser hijos de Dios. En Juan capítulo 3 versículo 5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Como hemos podido ver, amigos, si Jesús se hubiera convertido en Hijo de Dios en la carne, sería hijo solamente en la carne, pero Cristo ya era hijo en el Espíritu y otra vez nació de nuevo, como lo dijo el apóstol Pablo, siendo declarado de nuevo Hijo de Dios, por lo cual los apóstoles dijeron en Juan capítulo 1 versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por esto entendemos que la gloria de Cristo ya estaba en él y no la obtuvo al nacer en la carne. Amigos, ¿y cuál era la gloria de Cristo? Era ser el Hijo de Dios. Esta era su gloria, de la cual las religiones cristianas e inclusive las judeo-masónicas quieren despojarlo. Leamos en Juan capítulo 17 versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Como podemos ver, Jesús estaba con el Padre antes de que el mundo fuese, y su gloria era ser Hijo de Dios. Pero el mundo cristiano, empezando por supuesto por la religión católica, declara que Jesús es una manifestación del mismo Dios. Y las iglesias evangélicas declaran que Jesús solo se hizo Hijo de Dios al nacer de María, engendrado de carne y sangre. No, es un error. ¿Y qué decir de las religiones judeo-masónicas que dicen que Jesús finalmente es el mismo Dios y que por tanto entonces no puede ser Hijo de Dios, sino que se hizo Hijo de Dios en la carne? Es muy lamentable esto, amigos. Sin embargo, he probado irrefutablemente que Jesús fue engendrado por Dios Padre y que fue, antes de venir a la tierra, Hijo de Dios, por lo cual ni la Trinidad católica puede ya existir, porque vemos que es un falso Dios, con un Padre y un Hijo esotéricos o mágicos, los cuales simplemente se manifiestan, aparecen, pero que realmente no son ni Padre ni Hijo. Y por otro lado tenemos a la Trinidad evangélica, la cual también se derrumba, porque si Jesús era Hijo del Padre antes de venir a la tierra, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 8 versículo 6: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Por lo cual vemos que no hay tres dioses,
Tampoco está diciendo el apóstol que tenemos dos dioses y un Señor, ni tampoco dice que tenemos un Dios y dos señores. Así que no aparece por ningún lado el Espíritu Santo como tercer Dios, sino que solamente hay dos seres, el Dios Padre y el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y vemos, amigos, también que algunos judeo-mesiánicos, o yo diría más bien judeo-masónicos, dicen que Jesús es el mismo Dios, es decir, que el Padre y el Hijo son el mismo. Ahí hay una confusión. Tal vez haya algún judeo masónico que en verdad crea que Jesús era hijo de Dios antes de venir a la tierra. Ojalá, si lo existe, pues estaría muy feliz. Ojalá me pudieran mostrar alguno. Yo no he visto ningún judío mesiánico o movimiento judeo mesiánico que diga que Jesús era hijo de Dios antes de venir a la tierra, sino que ellos declaran que Jesús era el mismo Dios, o sea que es como de alguna manera una secuela de una Trinidad dual, por lo cual entendemos que también están en error. Así que debemos tener cuidado con todas estas corrientes que supuestamente se hacen ver como muy reveladoras, pero al final de cuentas nos están mostrando que no creen en el Hijo de Dios. Y debemos creer en el Hijo de Dios en espíritu y en verdad, así como en nuestro Dios Padre en espíritu y en verdad. Por lo cual debemos declarar que nuestro Dios es Padre y no Padre de Jesús en la carne, sino en el espíritu. Nuestro Dios fue capaz de engendrar a su Hijo Jesucristo en el cielo. Y esto es lo que dice la Biblia, que Dios entregó a su Hijo para que el mundo tuviera salvación. Este es el tema central del gran sacrificio que hizo un Padre celestial amoroso que entregó a su propio Hijo por la salvación de sus enemigos, porque el mundo estaba enemistado con Dios, cosa que ningún padre en la tierra haría, entregar a su Hijo por sus enemigos. El caso es, amigos, que es un gran error no entender o tener dudas o estar de alguna manera confundido con estos temas, porque somos fácilmente engañados por todas estas doctrinas. Vamos a una iglesia y pensamos que está bien adorar a Dios sin entender estas cosas. Es un tremendo error. Tenemos que entender que Jesús era hijo de Dios desde antes de venir al mundo y que Jesús como hijo de Dios creó al mundo. Entonces eso es un tema importantísimo. No entender esto y estar escuchando a un líder religioso que de repente te empieza a hablar y de repente se le sale que Jesús es Dios y que Jesús se manifestó en la carne porque es Dios y que él no cree en la Trinidad, pero al fin de cuentas cree que quien vino a la tierra es el mismo Dios. Ahí entonces hay una extraña creencia dual de que es una dualidad, un padre, un hijo, que son esotéricos, es decir, que en realidad no existe padre e hijo, sino que son una extraña manifestación en la cual el Dios está arriba en el cielo y se manifiesta como hijo en la tierra y el Espíritu Santo es su Espíritu Santo. Eso también es un tremendo error. Entendemos que no estamos hablando esotéricamente. Lo que la Biblia dice pasó en realidad. Y aquí es donde podemos ver con plena claridad, amigos, cómo estas religiones están contaminadas por el ocultismo, porque Dios no es un Dios mágico de esoterismo, de magia, que se manifiesta y que las cosas no suceden como Él dice que suceden. Es decir, que Él se muestra como Padre, pero al final de cuentas no es Padre. Y sabemos que nosotros no somos hijos de Dios, sino que somos creados. Es decir, cuando nacemos, no somos hijos de Dios, somos creación de Dios. Solamente al nacer en el Espíritu nos hacemos hijos de Dios. Ahí hay una tremenda diferencia.
De la misma manera no podemos pensar que Jesús al nacer de la carne se hace hijo de Dios. Entendamos que cuando Jesús nació de la carne hizo parte de la creación, se hizo parte de carne y sangre como todos los seres humanos. Entonces no podemos pensar que nosotros al nacer somos carne y sangre, es decir, parte de la creación, pero Jesús al nacer se hizo hijo de Dios, o porque fue al Jordán y se bautizó, se hizo hijo de Dios, entonces nosotros nos vamos a tirar en un río y nos haremos hijos de Dios. Así no funciona. Primero Jesús ya era hijo de Dios antes de venir a la tierra y nos mostró el camino para convertirnos en hijos de Dios. El camino es arrepintiéndonos y bautizándonos, no en fiestas ni ceremonias, sino en un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento en el cual dejamos de pecar y ahora nos convertimos, nacemos de nuevo, somos otro individuo y por tanto ahora somos hijos de Dios. Hasta pronto.